Hola María, ¿cómo le va? Camila Hola, ¿cómo dice. estás? María, Eh, ¿sabe que sí, sigo sin poder subir el trabajo práctico de psicotrópicos y lo vi que me eh, escribiste hoy, pero no pude desactivar, digamos, la actividad, correrle la fecha para la entrega. Así que eh, si llego ahora cuando terminamos la clase, la desactivo, porque no voy, si no mañana mañana estoy re complicada. Bueno, ya voy a tratar de hacértelo hoy, esta noche, cuando pueda, te lo desactivo y proba. Cuando lo haga, te escribo para que intentes subirlo o cuando lo subas me avise, Romy. bueno, bárbaro, gracias. Dale. Bueno, no, Entiendo, hoy, profe. sí, A, Gisela, a mí sí, también me pasa lo mismo. sí, vos me habías dicho. Sí, sí, te tengo anotada. Ah, bueno. Yo a vos te desactivé la actividad esa que vos no podías subir, la que vos Pero me dijiste. no pude tampoco. ¿No pudiste? Bueno, le No. cambié la fecha y es lo mismo. Bueno, Mm. vemos cómo, si puedo solucionarlo, te vuelvo a escribir y te digo que lo corregí y lo volvés a ver qué puedo modificarle. Bueno, Y si gracias. no, me lo van a tener que enviar por correo o por WhatsApp, como para que yo pueda leerlos y ponerles la devolución. Mm. Bueno, una cosa, hoy estuve corrigiendo el integrador de dispensación, el último, el que estábamos resolviendo ayer. No son muchos los entregados, eran alrededor de 19, algunos habían quedado que lo entregaban hoy y demás, pero me encontré con eh, alguna falencia, no sé si falencia o algún error de interpretación en cuanto a los tipos de receta y bueno, me preocupó un poco, hice devoluciones porque como que no quedó muy claro los diferentes tipos de receta. Pude ver receta común, receta simple que habían puesto, bueno, receta archivada. eh, Fueron algunas de las cosas que vi que me preocupó en cuanto, me parece, a las diferencias entre ambas. La receta, una receta es un documento legal hecho por un médico, un odontólogo, una obstetra, eso recuérdenlo, con los datos que debe contener, como ya lo habíamos hablado, con el nombre, el DNI del paciente, la medicación que se le está prescribiendo, donde va a constar el principio activo, la dosis, la forma farmacéutica, el tiempo de duración del tratamiento y cada cuánto lo tiene que tomar por día. ¿Sí? Eso por un lado. Confirma y sello del médico, fecha y el diagnóstico que tiene el paciente, que nos vamos a encontrar que muchas veces el diagnóstico no lo tenemos. Eso sería una receta completa. Cuando nosotros hablamos de qué tipo de receta voy a recibir, obviamente cuando yo no tengo, voy a recibir para, por ejemplo, un ibuprofeno, un paracetamol, la furosemida que habíamos puesto, una receta, ¿sí? Una receta médica. ¿Sí? Eso es lo que voy a necesitar para poder hacer la prescripción. Ponemos por ahí, la dispensación, perdón. Le prescriben a través de esa receta médica y nosotros dispensamos con esa receta médica. Después nosotros cuando tenemos algunos medicamentos que son especiales, que vimos que los que tenían efectos sobre el sistema nervioso central, sean psicotrópicos, estupefacientes, tenían una receta especial, ¿sí? Y usábamos el recetario triplicado, oficial triplicado, ¿sí? Para uso interno existe uno y hay otro que lo tienen los médicos, que es el de triplicado también, oficial, son recetarios oficiales de triplicado para los estupefacientes y algunos medicamentos de psicotrópicos puntuales, ¿sí? Eh, entonces, cuando nosotros prescribimos, dispensamos morfina, por ejemplo, es con recetario oficial triplicado, ¿sí? Ketamina, recetario oficial triplicado. Metilfenidato es recetario oficial triplicado. Fenobarbital, lo mismo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros recetamos psicofármacos de lista 4 o, por ejemplo, el tramadol,
que si bien es un opioide, es considerado como de lista 4, se hace con receta, la receta rosa que teníamos o la receta duplicada, ¿sí? Bien, eso por un lado. Así que vemos la receta médica, el triplicado, la receta del recetario triplicado, la receta triplicada, que es un recetario oficial, que no es uno blanco, o la receta duplicada, que viene a reemplazar la receta rosa que teníamos anteriormente, ¿ok? Hasta ahí tenemos. Cuando hablamos de archivada, significa que cuando hablamos que tiene que ser archivada, es que pasa al libro recetario, se pasa al libro recetario y nosotros la archivamos y la guardamos por un tiempo determinado que nos dice Ministerio de Salud, que es de 2 años, que lo estuvimos viendo cuando vimos los diferentes tipos de dispensación. Entonces, muchos me pusieron receta archivada, pero ¿qué receta archivada? ¿Sí? Es una receta médica archivada, por ejemplo, en el caso de los antibióticos. Antibióticos necesito tener una receta, ¿sí? Médica y para la dispensa. Y esa receta no solamente para la dispensa, como cualquier otro medicamento, en el caso de antibióticos, por la nueva ley, que en realidad es una ley que se actualizó, las recetas de todos los antibióticos van a estar archivadas porque se van a descargar también, se van a anotar o se van a sentar en el libro de recetario. En el caso de morfina, por ejemplo, que ustedes me nombraron, van al libro de recetario y a su vez en el libro de estupefaciente. Si hablo de tramadol, si bien es un opioide también, es de lista 4 y como los de lista 4 van en el libro recetario y no van en los otros 2 libros, solamente en el libro de recetario. Y son recetas que yo voy a archivar por 2 años, que no puedo destruir si no tengo, recuerden esto, el ok del Ministerio de Salud, que en la Dirección de Farmacia, que me habilite a la destrucción de estas recetas, ¿sí? Bien. Quedó claro esto porque en los pocos que corregí estaba eso, y fui dando las devoluciones con respecto a eso porque, bueno, digo, hoy lo primero que hago es dejar claro ese tema porque hay algo que no había quedado claro, es como que confundían diferentes cosas. Lo que es archivado es porque yo lo voy a archivar en farmacia, seguramente va al libro de recetario y lo voy a guardar por el periodo de 2 o 3 años hasta que la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud, nos habilite solicitando un permiso a la destrucción de las mismas, ¿sí? Ahora, ¿quedó claro? Sí, profe, yo, Bien. mi error era ese. Ahora mi pregunta es, ¿lo corrijo, se lo vuelvo a subir o me queda No, no como... hace falta, no, por eso yo ya les dije, Ah, listo. lo aclaramos después. Igualmente, yo me fui fijando en general, porque las correcciones las hago y no les llega si no las escribo todas en el mensaje. Entonces, estuve viendo, no hay correcciones, lo que le falta a algunos es de alguna forma farmacéutica, que ayer lo aclaramos, por ejemplo, de paracetamol endovenoso, pocos lo habían puesto. Pero bueno, eso ya lo hablamos ayer. Y después, algunas de las cosas que vamos resaltando de algunos de los ítems, bueno, corríjanlo para ustedes, para María, estudiar ustedes, pero en realidad está bien, sí. tengo una consulta, porque yo también me equivoqué en lo mismo. Yo puse receta archivada como si fuera el triplicado. O sea, porque tengo el concepto mezclado. Ahí está Y la claro. receta archivada, por Sí. ejemplo, el antibiótico, ¿es con receta archivada o triplicada? Antibiótico es la receta médica que nosotros la vamos a pasar al libro de recetario y la vamos a archivar. Por eso no puede salir ningún Ah, entonces antibiótico si no no es con tiene duplicado. receta, tiene que tener prescripción médica. Pero no es Eh, duplicada la receta del antibiótico, no hace falta, no. ¿no? Puede llegar a ser duplicada en algún caso que lo hagan. Yo, por ejemplo, nosotros no exigimos duplicada. Lo que sí se exige es receta y esa receta va al libro de recetarios. Se anota Ah, ahí y se archivan. Las archivamos aparte. o sea, archivada puede ser, por ejemplo, un clonazepam. ¿Sí?
y Porque lo por tengo que, triplicar. mira, todo lo que vaya al libro de recetario, son recetas, igualmente nosotros, a ver, si hablamos de todas las recetas, todas las guardamos. Todas Claro. las recetas de la farmacia se guardan, ¿sí? ¿Todas No son las tenemos por un archivadas? tiempo. ¿Cómo? Todas son archivadas. En realidad todas son archivadas, ¿sí? Porque, Lo pero que pasa es que también hagamos hincapié. se Pero ya registra. las otras, la diferencia de las otras, Rosa, es que vos las podés destruir cuando tu director te autorice o cuando creas conveniente. Hay veces los depósitos tenés tanta cantidad de recetas que no se puede más. Entonces, María, ese tipo, ¿y está sí. mal decir receta de archivo a la receta rosa? Porque yo la tengo como receta de archivo, acá le decimos receta de archivo a la Claro, receta uno rosa. dice receta de archivo, recetario rosa, pero hay que aclarar, la de archivos como que ya no, la recetario rosa ya desapareció, así que nos quedó la receta duplicada, ¿sí? Así Ahí que no tiene ninguna... la, Pero la duplicada es lo que es psicofármaco y psicotrópico, sí. que va archivada y Eh, después la pones en el recetario de psico- esa. De la- A ver, espérate, Rosa. No todos los psicofármacos, no todos los psicotrópicos, como dijiste vos recién, van en triplicado o duplicado. Recordá esto, los estupefacientes casi todos van en recetario triplicado, ¿sí? El oficial triplicado. Después, por ejemplo, el tramador, si bien es un estupefaciente, por la dosis y demás, esa sí se puede con receta Duplicada. duplicada, ¿sí? Duplicada. Después todos los que son psicofármacos de lista 4, ahí los psicofármacos de lista 4, todos los que son antidepresivos y demás, Sí, todo ese grupo es duplicado. va con duplicado, sí, sí. Sí, lo que es que poner, a mí me pasa en el caso que a mi suegra, el tema de la quetiapina, clonazepam, levomepromacina, eso va con duplicado. Todo va con En duplicado porque en no este tenemos caso la receta rosa. en este caso se archiva y se anota Sí. en el registro de psicotrópico, No, en el libro recetario. en el libro Excepto todo recetario. lo que va todo con triplicado, lo que la recetaria, toda la medicación que es con vale de triplicado, esa va en el libro recetario y después se divide en lo que es psicotrópico o lo que es estupefaciente. Y los de lista 4 solamente van en libro recetario. Los antibióticos solamente libro recetario, Libro ¿sí? recetario. Lo que pasa es que antes Mari, el tengo una antibiótico duda. se vendía como venta libre, entonces debe Nunca ser fue, eso. exactamente, nunca fue de venta Nunca libre, fue de siempre venta libre el estuvo No, nunca antibiótico. fue, ahí, pero a pero veces como iban que a no se ponía en vigencia. La hacían ley más está hace muchos control. años. No ¿Cómo, Rosa? no hacían tanto control como hacen ahora, porque es perjudicial. Ese es Sí, el tema. igualmente nosotros en lo que son las farmacias hospitalarias siempre se hizo hincapié, ¿sí? Obviamente que nosotros llevamos un stock y las recetas se deben hacer sí o sí. Entonces sí o sí se le pide al paciente la receta para la dispensación. Sí, Eh, pero viste y que en ahí en casos las también de farmacias farmacia, privadas hay una diferencia. no, por eso ahí en la farmacia privada vos ibas a buscar un amoxicilina con clavulánico porque tenía dolor de muela y te lo vendían sin Exactamente. receta. Bueno, eso es lo que ahora se debería estar controlando y no debería ser así. Y si te duele la muela, deberías ir con una receta del odontólogo con la prescripción, ¿sí? Ya. Pero bueno, hay siempre excepciones a la regla y seguimos porque sé que hay excepciones. Sí, Mari, yo que Eh, trabajo en Mari, por farmacia ejemplo, comercial se sigue vendiendo el antibiótico como si fuera un paracetamol, te soy sincera. Además, las recetas que son por obras sociales deberían venir con un duplicado del antibiótico para que quede en la farmacia, cosa que no sí, hacen. no lo están haciendo. ¿Es así? Debería, sí. Sí, las sí, recetas que pero son todas las farmacias están triplicadas, iguales, así las comerciales, ¿eh? Están todas No, iguales. Vienen, consultan al farmacéutico, te entregan el medicamento y después uno no sabe si esa persona sí, ya tomó antibióticos, si hay resistencia, si tiene resistencia. No. Y así es no. como continuamos en Así la es vida. como generamos resistencia y cada vez Claro, tenemos menos antibióticos, como lo pudimos ver en exactamente. conocimiento.
para poder tratar a todo este grupete de bacterias que tenemos cada vez más resistentes, es gracias a este mal uso que hay. Yo supongo que en algún tiempo se van a tomar medidas respecto de esto también, porque como todo, yo supongo que va a haber controles, inspecciones como se hacía antes. Antes venían, o sea, con lo que era psicofármaco, lo que sea, bueno, a ver cuántos tenés, cuántos vendiste, dónde están las recetas, buscarlas en el libro, o sea, Y todos los controles, tenían que estar asentadas y teníamos que demostrar las recetas físicas de lo que estaba sentado en el libro. sí. Hoy eso tampoco Directa, se hace, Mari. No hay control tampoco en las farmacias comerciales por parte del ministerio para ver si realmente esas recetas están. claro, ahora hace unos años que no se está viendo, pero bueno, no sé cómo va a seguir esta política de medicamentos y demás, cómo va a seguir estos controles, pero bueno, yo veo eso. Nosotros sí, obviamente que lo que es la farmacia hospitalaria sí nos adherimos totalmente a la ley, pero a partir de que no podemos entregar absolutamente nada, sino una receta. Siempre les digo, a veces la gente cree que es un kiosco, no una farmacia hospitalaria. Y bueno, todos exigimos a todos las recetas, ¿sí? Eh, ni muestras médicas ni nada. Muestras médicas con recetas, ¿sí? No se entrega otra cosa. Pero bueno, nos tenemos que educar, hay que educarnos y aprender a llevar esto porque cada vez se nos va a complicar un poco. Mari, pero ahora hablando de kiosquitos, los kioscos ahora acá en el pueblo donde vas están vendiendo medicamentos. Otra de las cosas que hay. No solamente kiosco, lo que seas, acá en Rojas también pasa, hay supermercados que tienen como por debajo y vos le pedís y te lo dan. Sí, Mucha gente ya me ha antibióticos, dicho. ¿Y dónde todo. compran esas cosas? No sé quién es el que los baja acá. Hay alguien que viene y reparte, distribuye en los distintos pueblos, ¿sí? Que traen de droguerías que compran en Rosario, en Buenos Aires y las traen. Es así de sencillo. Las droguerías también se prestan a vender, o sea, no están vendiendo a una farmacia ni a una institución ni a nada. Hay una complicidad de un montón de cosas, ¿sí? Bueno, espero que se controle por el bien de mucha gente, porque la verdad Hay que alguna que lo compra en la farmacia y lo revende, ¿no? sí, hasta me han dicho en algunas oportunidades, más que nada mis alumnos de acá de enfermería, que en algunos venden hasta clonazepam, que yo me quedé, porque no podía creer. Un antibiótico. Bueno, son cosas que por ahí un ibuprofeno, un paracetamol, eso, bueno, pasa. Pero que te vendan ya ibuprofeno, clonazepam y demás, ya es como demasiado. Así que bueno, Pero, dipirona también, venden mucha dipirona también, que ya me enteré que tiene otro uso también. Pero bueno, es todo un desastre, así se los digo. Bueno, acá en mi barrio, Mari, sí, común, vende paracetamol, ibuprofeno, esos comunes nomás. sí, porque muchas veces cuestionan, O, ¿cómo se claro, dice? Mm, la gente La o sea, buscapina y eso. vaya aspirina, ese tipo de cosas. Con nombre, Claro, todo. aspirina, pero con otro nombre. Muchas veces la gente te dice que prefiere comprar por ahí en un negocio del barrio porque si quiere comprar o tiene dinero para uno o dos comprimidos, se lo van a vender. Y en la farmacia quizás dos comprimidos no te van a vender, te van a vender un blister entero y muchas veces la gente no tiene medios como para comprar el blister entero, ¿sí? Eso es lo que argumenta la gente que va a comprar esos lugares. Pero Sí, bueno, tal cual. eso es un... Entonces, creo que por ahí la farmacia también tenía que adaptarse, a lo mejor no acortarlo, pero bueno, o que haya alguna otra presentación, algo más económico, bueno, alguna otra Torlac cosa. también. Que Trolac Sí, también, también. sí, Sí. sublingual. Bueno, todo un desastre. Bueno, continuemos con lo nuestro que estábamos, así terminamos esta corrección y ya pueden empezar a organizarse con el estudio y demás. Algo que ayer me quedó pendiente decirles con respecto a
al examen final, que por favor utilicen vocabulario científico cuando ustedes están hablando, que eso también, o sea, cuando dan las respuestas, que sean bien concisos, cuando hablan, que usen el vocabulario que nosotros tenemos de lo que es la farmacología, ¿sí? Y cuando ayer hablamos un poco de las interacciones, también tener en cuenta que estas interacciones medicamentosas no solamente van a ser por ahí con otros medicamentos, también con el tema de lo que es los alimentos y las bebidas y demás. Recuerden lo que nosotros estudiamos cuando estudiamos lo que es la farmacocinética. Todo lo que altere la absorción, la distribución, metabolización y excreción son factores que van a afectar a nuestro paciente en cuanto a las interacciones. Y cuando tenemos dos medicamentos juntos, a veces, como por ejemplo habíamos visto ayer, que no utilizar paracetamol con, por ejemplo, otro AINE, ¿sí? Porque potenciábamos efectos adversos, ¿sí? Eso también. O sea, no solamente que potenciamos efectos adversos, sino hay que tener algo que es importante. Recuerden lo que era la metabolización en sí, por ejemplo, que cuando había dos medicamentos que competían por el mismo metabolizador o por las mismas proteínas plasmáticas durante la distribución, uno iba a tener más poder sobre el otro, ¿sí? Y uno se va a metabolizar y el otro no va a poder metabolizarse, y ese que no se metaboliza va a estar en exceso, y eso producía toxicidad de ese medicamento que está en exceso porque no se pudo metabolizar. Esas son interacciones que pueden ir pasando, por eso cada vez que tengamos 2 o 3 medicamentos hay que tratar de fijarnos si existen interacciones entre ellos y ir viendo cómo se administra al paciente para que no se superpongan y no aparezcan estas sobredosis o estos efectos adversos a causa de que uno está en mayor concentración que el otro, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que no es porque se toman solamente, sepan por qué pueden producirse estas interacciones, ¿sí? A eso me refiero. Con respecto... bueno, nosotros habíamos visto, espérame que miro acá, heparina, amoxiclavulánico, paracetamol, y nos faltaba hablar un poco del hierro, que algo habíamos hablado. Vi que estaban bastante bien en cuanto a lo del hierro, los que corregí estaban muy bien. Bueno, en cuanto a la presentación y demás, y las dosis, pusieron todo, está muy bien. A los que yo vi. Bueno, quiero resaltar que el hierro, bueno, viene en forma de comprimidos, que a veces está asociado a ácido fólico, algún complejo vitamínico, puede estar dentro de los complejos vitamínicos también, que viene en gotas, que viene en ampollas, y cuando digo ampollas hay dos, porque hay el que es intramuscular y el que es endovenoso. Acordarse de esto, que el hierro sacarato es el que va por vía endovenosa, que ese paciente va a estar, normalmente se hospitaliza por 2 horas o está en una habitación transitoria. 2 horas digo porque es más o menos el tiempo que se requiere en pasar muy lento las ampollas de hierro, ¿sí? Entonces, no es un paciente que está hospitalizado, puede estar hospitalizado y necesita hierro, pero muchas veces se hospitaliza o queda en transitoria por 2 horas o 3 mientras se pasa la medicación, y ese paciente luego se va a su casa. Es solamente para la administración del hierro. Estuvieron bastante acertados con esas cosas, estuvieron bien. Y instrucciones para la administración, bueno, recordar endovenoso, el sacarato, porque por ahí se hace mucha confusión. Yo les dije que hicieran algún cartel, alguna cosa para detectar y poder
corregirlo, digamos, ¿sí? O de llamar la atención, hagan algo para que sea diferente y el servicio de enfermería lo tome así, algún circuito, por ejemplo, yo se lo entrego nada más que al paciente que viene ya con las indicaciones médicas, no solo la receta, sino indicaciones médicas, y en el momento de que se va a internar para aplicárselo, y cuando va a enfermería, pacientes internados, bueno, va aparte y se avisa, paciente tal, va con un rótulo, en una bolsita, con el rótulo, con el cartelito, porque bueno, eso nos ayuda a que no haya equivocaciones al momento de la administración. Importante del hierro, con qué, por ejemplo, todo lo que es hierro vía oral, que vi algunas respuestas, estaban bien, quiero a ver qué pusieron el resto. ¿Cómo le dirían al paciente que tiene que tomar ese hierro vía oral? Una hora antes de las comidas, puede ser. Es una hora Puede Que no ser se junte, que no se junte Con que jugo no se de junte naranja con con espremida juguito también. de naranja o frutas que tengan o vitamina C. frutas que tengan vitamina C. Bien, vitamina C ayuda a la absorción. Bueno, Sí. esto es como si fuera una interacción que nosotros ayudamos también a favor nuestro, ¿sí? O sea, porque ayudamos a mejorar la absorción del hierro que si la tomamos sola, ¿sí? Tomamos con un vaso de agua, no, pero con jugo de naranja o vitamina C, que es lo que necesitamos, eso ayuda a que se absorba mucho más. Eso sería una de las formas para asegurarnos una mejor eficacia, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Pusieron alguna otra cosa? Incorporar alimentos que contengan más hierro también, decirle. Eso sí, también que pueden introducir cuando uno Lenteja. sí, espinacas, lentejas, sí. Todo ese tipo de cosas también se los podemos decir al paciente, que Hígado se con ayude Y también también con... decirle las reacciones adversas que pueden llegar a tener para que no se asusten. Ahí está, ahí me También. gustó. ¿Qué reacciones le vas a decir, Rosa? Que La tenga el caca. tema de la melena, que es Sí. la materia fecal oscura, tirando para negro, viste que se pueden asustar que puede llegar a tener sangre y eso. Claro. Pero no es sangre, Pero sino melena, No. cuando hierro. hablamos melena, cuando el rosa, cuando hablas de melena, es materia fecal con sangre. Ah, sí, perdón, es En la este materia caso fecal no oscura es sería, No sangre. pero es que no es sangre. En melena, este no es caso le tenés melena. que En decir caso que sí, no se para asuste. para No es verificar, melena. porque hay que ver qué patología también tenga el paciente, ¿me entendés? O también Sí, puede ser que le hayan hecho una transfusión sí, también. y me entendés que puede llegar a tener sangre o puede llegar a tener Sí, melena, entonces verificar con agua oxigenada para ver si eso cura por el hierro o por sí. la transfusión que le hayan ocasionado, le hayan dado. Sí, eso también se puede llegar a hacer, pero normalmente un paciente ambulatorio que está anémico o algo va a tener su materia fecal de color oscuro, ¿sí? Claro, hay que decirle que Lo no se primero que asuste. se van a asustar es en eso, ¿viste? En eso, sí, es típico. Sí. Que Sí, o te vienen a preguntar, si no lo decís, te vienen a preguntar como, sí, como que les está pasando algo terrible, pero bueno, por eso a estas cosas nosotros nos podemos adelantar y decirle que no se asuste si ve que su materia fecal es de color oscuro, ¿sí? Que es efecto del hierro, nada más. ¿Alguna otra cosa para agregar? ¿Pusieron algo diferente? ¿No? Bueno. Sí, María, yo puse que, por ejemplo, no tomar con antiácidos, con té, café o leche. Exacto. Todo lo que vos estás hablando son todos alimentos, bueno, alimentos y medicamentos que son ácidos, ¿sí? Son ácidos o básicos, ahí cambian el pH y eso altera la absorción. Todos los cambios de pH van a hacer que se altere la absorción. Recuerden que cuando uno le cambia el pH a un medicamento con un antiácido o lo que sea en ese momento, puede adquirir carga y si adquiere carga no se ioniza, digamos, y no va a poder absorberse. Recuerden eso, que todo lo que tenga carga no va a poder pasar a través de membranas plasmáticas, lo cual va a implicar que no va a llegar a circulación. Por ende, no se va a distribuir, no se va a absorber nada. ¿Sí? No va a haber efecto.
Entonces tengamos en cuenta que, bueno, los lácteos son ácidos, ¿sí? María, aparte que Los, habíamos puesto nosotros es estreñimiento, dolor de estómago, diarrea, náuseas, manchas en los dientes, calambre en las piernas y vómitos, crecimiento en orina y en la bueno, materia fecal. sí. Tiene bastante. Ahí de mancharse los dientes, yo tuve un montón de tiempo, Mari, Sí, y se me fue el calcio de los dientes. sí, es uno de los Horror. problemas. Sí, horror. fue. Bueno, eso es una de las cosas. Y Sí. otra de las cosas, bueno, que en realidad la tolerancia, digamos, del hierro es bastante compleja, que no todos los pacientes lo toleran, todo lo que es vía oral, ¿sí? Muchos tienen todos estos síntomas que ustedes dicen, a veces interrumpen el tratamiento, cambian de forma farmacéutica, por ahí pasan alguna cápsula que por ahí es más tolerable, ¿sí? Porque no pueden continuar el tratamiento debido a los efectos que les produce, más que nada toda la parte gastrointestinal que produce el hierro. Es bastante complejo cuando tienen que tomar y por largo tiempo, ¿sí? Van a ver que hay muchos pacientes que van a volver y te van a decir, no lo pude tomar, me cae mal, vienen y te los traen directamente, te los devuelven. Bueno, ahí nosotros tenemos que obviamente insistir que vayan al médico, que vean otra forma, pero bueno, les van a dar, siempre hay unas cápsulas que son más tolerables, bueno, pero nosotros normalmente lo que es hospitalario tenemos comprimido, por ahí no las tenemos. Bueno, se complica un poco con eso, pero hay que hacer hincapié que continúen con el tratamiento, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? Bueno, la dura. Lo Sí, que puede, los sí. síntomas de alerta, lo que estaba leyendo acá, que puede ser cansancio, dolor de cabeza, irritabilidad, pérdida de apetito, entumecimiento y hormigueo en las manos. Sí, no le podemos decir todas esas cosas, pero sí son cosas que pueden aparecer, pero bueno, al paciente con avisarle lo de la melena está bien. Normalmente un paciente que va a tomar hierro, si tiene una anemia, obviamente que va a estar cansado, fatigado, y bueno, vamos a ver que con el tratamiento eso lo va a ir superando. Pero bueno, tampoco tanta información al paciente, sí cómo lo tiene que tomar, los signos de alerta y por qué lo tiene que tomar, que eso es cuando hablamos un poco de la enfermedad, que esto lo tiene que tomar porque le está faltando hierro, sus glóbulos rojos, contarle un poco por qué de su anemia y por qué a lo mejor está cansado, fatigado por falta de este hierro, pero no ahondar en demasiados detalles ni síntomas ni de nada, pero hacer hincapié que lo tiene que hacer, que es fundamental que está teniendo una deficiencia de hierro y bueno, hay que suplementarlo de esta forma, puede ayudarse con la alimentación como habíamos dicho, y bueno, acompañar la ingesta con vitamina C o frutas que contengan, o sea, no solamente naranja, hay muchos que contienen vitamina C como para ayudar a la absorción y producir un mejor efecto, ¿sí? ¿Y con qué? No lo tiene que tomar, no mezclar con antiácidos, Ni con puede tomar el antiácido, leche, ni con claro, calcio. la leche, los lácteos, todo lo que es lácteos, ¿sí? Todo eso no lo puede utilizar. El calcio, más que nada de los lácteos también. Todo eso no lo puede usar. No tampoco con antibióticos. Tratar de que sea en un lugar alejado y que esté solo, digamos, ¿sí? No con ningún otro fármaco y solamente con los alimentos que acabamos de decir. Bien, después, esperen que perdí acá. Bueno, los consejos de la vida un poco ya se lo dijimos, a ayudarse con lo que es la alimentación. Síntomas de alerta, bueno, la materia fecal oscura. Y el tipo de receta, bueno, casi todos pusieron la receta médica, ¿sí? No es archivada, no es nada, pero Receta bueno, común, es decir, la médica receta normal. común, sí. Si lo voy a comprar en la farmacia, también me lo van a vender, ¿eh? También lo venden, no me van a pedir ¿Está una mal receta. decir receta común?
Es mejor, esa es lo que usamos nosotros entre nosotros, no una receta Porque yo en común. todos te puse receta, cuando es común, te puse receta común, médica, Sí, está completa. bien, receta médica ¿No? común poner. Y después me pusieron alguien, puso Bueno, receta nosotros pusimos simple. receta común y algunas pusimos receta archivada en vez de detallarte bien que era por duplicado, triplicado. Era o receta archivada o receta común o venta libre como el paracetamol. Claro, Pues puede ser por receta o venta libre. sí. Claro, Que profe, yo cuando te puse empezás a esas enterar parece que todo fuera de venta libre, pero no lo es. Sí, no, Eh, pero lo que pasa es que otra cosa, otros fármacos, pero lo que es el paracetamol te lo venden como venta libre siempre. sí, sí, sí. Hay muchas cosas que ya pasaron. Hace poco hubo un listado de medicamentos que pasaron a ser de venta libre, incluidos los inhibidores de la bomba de protones como el Sí, como el omeprazol. El omeprazol. el omeprazol, Todo lo que es todos Eh, derivado son de del venta omeprazol. libre. con esa, como consecuencia, todos esos ya no son cubiertos por obras sociales ni prepagas. Todo lo que es venta libre no está cubierto por las prepagas ni las obras sociales. Entonces, el Sí, paciente pero se todo lo tiene que que hacer perjudica cargo. a la gente no es solamente el tema de lo económico que no te ayuda, sino en la salud. Sí, la falta de control y también, bueno, que por eso es que tenemos esas ventas en los distintos lugares donde no está supervisado ni sabemos la procedencia, que eso es lo más triste, porque un montón de veces ha salido, por ejemplo, otra de las cosas que yo he visto, por ejemplo, en, en las alertas que nos manda el Colegio Farmacéutico a través de ADMAT, que son que se ha encontrado, por ejemplo, Sertal compuesto, Buscapina compuesta, que son cosas que se venden en esos lugares, eh, que son falsificados, que no son los originales, ¿sí? Siempre aparecen en los reportes medicación que ha tenido ese problema. Entonces, con más aún el riesgo que tenemos al adquirir ese tipo de medicación. Bueno, esperemos que en algún momento se solucione. Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, el tema de la receta ya lo dijimos. Bueno, quedó claro el tema de las recetas, más que nada quiero eso, que les quede claro. Si alguien tiene una duda, porque no No, profe, confundamos, quedó claro. claro, muchas veces cuando en la farmacia, la parte de ventanilla, decíamos, antes de tener la parte de los antibióticos, la archivada era la receta rosa, como decía Gaby, pues le decíamos archivada, pero el triplicado también va archivado, y hoy por hoy la de los antibióticos también va archivada. ¿Puede ir en receta doble el antibiótico? Eh, Hoy por hoy yo les digo que debería ir, pero no lo hacen, solamente receta simple, pero la receta simple igual la archivamos y la cargamos en el libro recetario, que eso es lo importante. Yo automáticamente en nuestra farmacia lo que se hace es la receta de antibióticos va a una cajita diferente y después, bueno, yo listo al final del día los antibióticos que se dispensaron y bueno, eso se carga en el libro pero la archivamos, digamos, en una cajita por mes. Esas cajitas se rotulan y se van guardando junto con lo de psicofármacos, es lo mismo. Psicofármacos va aparte también, en otra caja. Y después las recetas comunes, como ustedes dicen, en una cajota grandota que también se va haciendo por mes o los días que nos lleven y se rotulan por si hay que buscar algo. Siempre recuerden eso, que creo que no se los recalqué, que las recetas que nosotros tenemos en la farmacia, las que dispensamos, tanto de pacientes como de pacientes hospitalizados, sea ambulatorio como hospitalizado, lo que nosotros hacemos es guardar esas recetas, las rotulamos, normalmente usamos las cajas de los guantes, vieron que tienen un tamaño bastante lindo, y bueno, entonces cuando se cierra, cerramos y ponemos de tal fecha a tal fecha y el año, y lo guardamos. Receta, no ponemos recetas comunes, pero ponemos receta, por ejemplo, del 1 de noviembre al 8 de noviembre con un rótulo del 2024 y eso se guarda. Si son recetas de archivo, como dijimos, las duplicadas, bueno, ¿Y se esa pueden con, hacer. Yo María, pongo cuánto dura? psicofármacos o estupefacientes, las tengo separadas y las pongo así. Sí, La Mari, receta porque esa, ¿no será común. esa receta cuando lo guardan en una bolsa negra y tiene un papelito puesto? Receta archivada con fecha y eso. sí, eso también a lo mejor lo guardan en bolsa. Yo No guardo sé en si lo guardan caja. en una bolsa, en una caja o algo así. Claro, nosotros no ponemos bolsa, yo pongo caja, por eso ese detalle no lo habíamos hablado.
Capaz que en otros lugares lo tienen diferente, pero como es más fácil una caja que después las apilás y podés ver dónde las tenés y cuáles son, eso es una forma. Más que nada, lo que es psicofármaco y estupefaciente, que eso lo tenemos que tener por 2 años, que lo mantengo dentro de la farmacia, no lo llevo al depósito hasta que no pasen los 2 años. Igualmente, si no me autorizan la destrucción, las dejo hasta que me habiliten la destrucción de toda esa receta, ¿sí? Ok, ok. Entonces, así hacemos. Sí, puede usarse, que en algún lugar usen bolsas. Yo no, por un tema de que no me es práctica la bolsa, porque después no tenés dónde ponerla, cómo acomodarlas. Es un lío en cuanto a la forma de llevarlas a los depósitos y demás. Entonces la caja es más práctica. Bueno, después, tramadol. Bueno, acá junto el tramadol, que bueno, es un analgésico opioide, nosotros lo dispensamos con receta duplicada, ¿sí? La receta rosa o la receta duplicada. Con respecto a eso, bueno, me habían puesto receta archivada, pero puede ser receta archivada, puede ser también una, como dijimos, una receta médica como la de los antibióticos, así que aclárenme cuando es archivado de todo lo que, para mí todo lo que está dentro que va en el libro de recetario, ¿sí? Entonces, bueno, duplicada, me dicen duplicada, o lo que era la receta rosa. ¿Hacemos Claro. la corrección, María, y le entregamos el trabajo? Porque en No nuestro hace, caso pusimos, el que no entregó, no se preocupe, el que no entregó lo puede corregir y me lo mandan. El resto yo ya se los corregí, se los devolví con las correcciones, como para que ustedes las tengan en cuenta. Por eso fue lo primero que hablé hoy, para destacarles eso, porque era lo que había visto. Bueno, corregí uno, empecé a mirar y vi que había varios y todos tenían esa, digo, es un tema que no quedó claro, entonces por eso lo quise aclarar ahora. claro, nosotros lo teníamos en cuenta con el tema que es con duplicado, que iba archivada. Tenés razones, todo va archivado, hasta las recetas comunes de Sí, cualquier las recetas medicación, comunes no pero es bueno. obligación, no es obligación tenerlas archivadas ni un tiempo determinado, nada. Uno las tiene porque, yo les soy sincera, nos ha pasado que ha habido algún juicio de mala praxis de algún médico y demás, y nos piden recetas del paciente fulanito del año tanto, y tuvimos que ir a buscarlas, ¿sí? Por estar organizadas de esa forma las pudimos encontrar, porque si no es como imposible. Sí, está en el sistema y demás, pero muchas veces eso no se puede ver. Pero bueno, el tema de las recetas, eso cada cual tomará una decisión según la institución y demás. Sí, lo único que les digo que hay una ley es con respecto a lo que son las recetas archivadas, como ya los vimos, todo lo que es archivado, hasta que el ministerio nos dé el ok, ¿sí? Y si no nos da el ok, las tenemos que contener lo mismo cuando descartamos medicación vencida de estupefacientes o psicotrópicos, que no los podemos decomisar como decomisamos a cualquier otro medicamento que nosotros, bueno, está vencido y le damos de baja en el sistema, hacemos el decomiso, contamos cuántos son para poder dar esa baja y los desechamos a través de las cajas de patológico. Hoy por hoy, nosotros eso, con lo que son psicofármacos, no. Tengo cajas desde que yo ingresé al hospital en el año 2000, todavía tengo las cajas con lo que fui, son pocas porque es poco, es raro que se te venza porque no es medicación que se llega a vencer, pero bueno, tengo algunas cosas como algún fenobarbital, algunas cosas que en aquella época salían muy poco y bueno, quedaron ahí están ahí esperando la decomisación, nunca las decomicé porque esperando eso y nunca vino la autoridad sanitaria, ¿sí? Bueno, así que eso sigue ahí firme. Así que bueno, en el momento de decomisar siempre consulten, o sea, pruebas del farmacéutico, eso va bajo llave, responsabilidad del farmacéutico, y bueno, sí, seguramente él va a dar la orden
del procedimiento a hacer con alguna medicación que esté vencida. Bien, bueno, nos faltaría ver ahora tramadol y morfina, ya que los ponemos bastante juntos porque ambos son opioides, ambos son analgésicos potentes, y las recetas son muy diferentes, ¿sí? El tramadol va con receta duplicada o rosa, archivada obviamente, y la morfina también va con el triplicado oficial, ¿sí? También archivado. No solamente va a ir en el libro recetario como en el tramadol, sino también que va desglosado en el libro de estupefaciente donde está la hoja de la morfina. Ahí se va descontando. En ese libro donde dice dónde están los estupefacientes y está morfina, están los ingresos de lo que uno compra y entra al servicio de farmacia y los egresos que van a ser todas estas recetas que nosotros vamos dispensando y que se cargan en el libro recetario y en el de estupefacientes se van dando la baja de la cantidad que tenemos. Ahí es donde llevamos el control de la cantidad que tenemos. Entonces me figuran 50 ampollas, voy, miro la estantería, tengo que tener 50 ampollas en la estantería contando lo que tengo vencido, que también es por eso que tenemos que llevar el registro, ¿sí? Y guardar esas ampollas que están ahí dando vuelta. Un ejemplo que les di como para que lo entiendan. Bueno, con respecto a las patologías, en este caso a lo de la enfermedad, obviamente que generalmente va a ser a patologías que tenga paciente por dolor, ¿sí? Son analgésicos, así que mucha otra cosa no vamos a poder ver. Es para analgesia, ¿sí? Dependiendo de la patología de cada paciente. Bueno, las dosis más que nada de morfina van a ir variando mucho. Lo que pude ver estaba bastante bien. Hablaron de que se encontraban en forma de comprimidos, de gotas, de jarabes. Los jarabes se hacen en formulaciones magistrales, ¿sí? Vienen en gotas, vienen en comprimidos que ya les dije, en ampollas. Bueno, eso sería un poco lo que es la morfina. Y después tenemos tramadol, que también lo tenemos en comprimido, en ampollas y en gotas, ¿sí? A veces el tramadol está asociado a algún otro analgésico, a veces puede estar con codeína, como que también es un estupefaciente, y también con algún AINE como el paracetamol, ¿sí? Eso sería. Bueno, la dosis, lo que estuve leyendo estaba bien lo que habían puesto, pero siempre generalmente lo va a pactar el médico, si va a ser quien le va a dar la dosis, porque bueno, acá tenemos que ver también la patología. Además, sí le podemos decir el tramadol vía oral son 2 por día normalmente, hay pacientes que pueden tomar menos, ¿sí? Dependiendo siempre de la patología y del el dolor que esté presentando ese paciente. Efectos secundarios. A ver qué pusieron ahí. Cuéntenme un poquito. ¿Qué pusieron para el tramadol y para la morfina? Más o menos bastante similares son. Problemas respiratorios, María. Sí, te escucho. Constipación, Problemas respiratorios, cambio en el estado mental como Constipación, confusión, sí, náuseas, sí, vómitos, pupilas sí. pequeñas. El tramadol puede provocar dependencia física y psicológica. Muy bien, Rosa, muy bien. Eso es lo que tenemos que también hacer hincapié de que no se tome más dosis que de lo habitual, que respete lo que se le diga al médico, porque a veces se lo dan cada 12 horas y empiezan a achicar las 12 horas se van achicando, entonces se van tomando más. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? ¿No? No, porque yo no los escuché como que estaban hablando, alguien estaba hablando. Así que tener mucho en cuenta, y nosotros, con respecto al tramadol, por ejemplo, que lo vamos a ver en el paciente ambulatorio, hacer mucho el seguimiento farmacoterapéutico de ese paciente, ¿sí? Antes de entregarlo, revisar o chequear cuándo fue la última vez que lo retiró, ¿sí? Para ver si le aumentaron la dosis o si está llevando antes de tiempo, porque por ahí muchas veces pasa eso, que el paciente viene antes o fue otro médico que le hizo la receta, pide
Eva, Hay un micrófono, María. ¿alguien tiene micrófono? Eva, Eva es. Eva, María, yo lo que quería decirte es que a veces van al médico y no le dicen la medicación que ya están tomando. eso ¿Me es otro entendés? tema. Sí, Es Rosa. como medio normal eso. Entonces, no se dan cuenta las reacciones que pueden llegar a tener entre un fármaco y otro, o cómo puede potenciar, ¿me entendés? Las reacciones adversas. Claro, tal cual. A veces el paciente tiene la costumbre de ir a un especialista y entonces nosotros muchas veces encontramos eso que vos estás diciendo, Rosa. Por ahí viene, tiene un médico que lo atiende un clínico y después va a un especialista y vuelve quizás con la misma medicación muchas veces. Y cuando vos chequeás, ya lo está tomando, ¿sí? A la misma dosis y el paciente quiere que se lo des otra vez. A veces nos cuesta que pueda comprender que es lo mismo que se lo dio el especialista, ¿sí? Pero ya su médico clínico se lo había dado. Bueno, eso nos ocurre con un montón de cosas y hay que ir avisándoles, o sea, nosotros haciendo un seguimiento, muchas veces tenemos contacto con los médicos, entonces decirle, fulanito viene y retira la medicación antes de tiempo, se lo hace otro médico, ir tratando de hacer un seguimiento, ¿sí? Uno se lo va cuestionando al paciente muchas veces en ventanilla, por ahí no, eso no es lo más. O a veces, El o a veces paciente también te cuestionan el nombre del laboratorio y vos le explicás que también, es el mismo principio activo, que hace el mismo efecto, lo que pasa, o el color. A mí me ha ¿sí? pasado con pacientes que te dicen, no, pero la otra pastillita era de otro color. Y no Tal es lo cual, mismo, Rosa. es la misma medicación, pero vos le tenés que explicar que es el mismo principio activo y el efecto es el mismo. Bueno, yo te cuento que todo eso que estás contando vos nos pasa en ventanilla todo el tiempo. Y más cuando están las chicas. Entonces, cuando yo escucho que empiezan con eso, yo me acerco y les digo, miren, el principio activo es el mismo, por ejemplo, es enalapril, cambio el laboratorio, es por eso que el pouch es diferente. Bueno, explicarles un poco eso, el blister, el color y demás. Como por ahí va el farmacéutico, se quedan un poco más tranquilos y se van. Pero he tenido personas que han venido hasta 2 o 3 veces porque alguien le retiró la medicación y no están convencidas de lo que vos les diste, es lo mismo, nada más que ya le cambió el color, le cambió la letra del blister y no llegan a darse cuenta O que el el color de principio la activo, caja, ¿viste? Ya el color de la caja no es sí, la también, misma, la pastilla es diferente o de diferente tamaño. El tal color cual. de la pastilla. Quiero la rosa. Quiero. Sí, eso es lo que Tal cual, pasa. eso pasa, Más pasa o con las los personas jarabes mayores de que se guían que naranja o el de tienen muchas. frutilla. Bueno, todo eso les va a pasar todos los días. Ya se van a ir adaptando, pero eso sí, eso ocurre siempre. Bueno, la duración, el almacenamiento. ¿Qué pusieron de almacenamiento? A ver, que yo algo leí, pero a ver, quiero escuchar el resto. ¿Cómo almacenamos lo que es tramadol y la morfina? Sencillo, con sus palabras. Según, Temperatura yo creo ambiente, en que un lo que lugar es fresco, La solución, temperatura al abrigo de ambiente, la Mari. luz. viene la morfina, viene en jarabe también, como diríamos, o en solución, y eso va en heladera de 2 a 8 grados, se Exacto. mantiene. Si va refrigerado, sí, Si sí, es viene un en magistral. comprimido Y o Sí, en casi ampolla, lo siempre, mantenemos almacenado en seco, en lugar seco y sin sol, sin claridad, ¿viste? Almacenado en sí, lugares. alejado de la luz. Lo es, que es en ampolla te estoy hablando, o lo que es, si es comprimido, bueno, pero lo que es Chicos, sí. jarabe es en la heladera, refrigerado, Bien. ¿Dónde pero guardamos aparte en la en un puerta de la mueble, heladera. En un lugar seguro. no, en el claro, fondo? en un lugar con mueble, con candado, con llave, siempre van separados de lo Bueno, que es la medicación. Sí, ¿alguna sí. vez vieron cómo viene la morfina en comprimidos? No, no, yo No, vi Y yo he en la visto en jarabe. tapa, jarabe y en Yo en ampolla, pero ampolla no en la vi. comprimido. En comprimido no la vi. tiene Es la como tapa para que los niños no puedan abrirla, esa tiene que como un gira y seguro gira y Sí, gira, que hay que y introducir, hacer fuerza por presionarla dentro para que para pueda presionarla. abrir.
Ok, esa es una de las formas que buscan como para que no se puedan llegar a abrir, pero Es no es como el lo mismo, conveniente tenerlo arriba de la mesa de luz, como ya les dije el otro es día, como el ¿sí? mismo frasco que se utiliza ahora para el tafirol, que viene el Sí, frasco de también 1 vienen gramo. algunos. Lo que pasa es que Sí, nosotros la no verdad que estamos muy acá, acostumbrados a la medicación en frascos. Vieron que nosotros tenemos mucho blister. En otros países hay más frascos. O sea, vienen los comprimidos dentro del frasco sin el blister. Eh, la morfina viene así. Como está diciendo Lourdes, que viene el paracetamol de 1 gramo, generalmente viene dentro de lo que es un frasquito con ese tipo de rosca que no O lo podemos. como el mestinón, María, el Sí, frasco pero a ese. veces viene el paracetamol, que es el blanco, que no, ese no tiene, no es para presionar. Hay otros que presionan, pone bien la carbamazepina, que presionás y abrís. Y abrís, si no, no abrís. Hay otros frascos que no presionás, es sacarle la tirita y abrís Sí, esos son los más fácilmente. peligrosos, es fácil de acceder de cualquier niño, Sí, digamos. Bueno, entonces con eso de la morfina está. El tratamiento lo va a decidir la duración del tratamiento. Vamos a ver qué patología tiene ese paciente. Vamos a ver si es si es un tratamiento que sea corto o es un tratamiento en el cual es crónico y el paciente tiene alguna enfermedad crónica. Bueno, también ahí a podemos. veces, pero en caso también lo que es morfina y eso te lo colocan en SOS según el Muy bien. momento. Me ha pasado por Sí, eso, los de mucho rescates. dolor. Los rescates, sí. Igual Eso eso lo sí. decide el profesional, el tratamiento y todo. Nosotros no hacemos Sí, nada. sí. No, nosotros no. Sí, Nosotros pero tenemos que controlar para ver cómo va el paciente, más que nada. sí, Esa es nuestra función. Y dispensarlo en la forma correcta y enseñarle cómo es la conservación si son pacientes que están ambulatorios, más que nada, porque bueno, después si no lo maneja enfermería. Pero bueno, cómo manejar esa medicación. o también comentarle qué reacción puede llegar a tener, que no se asuste, que le puede ocasionar el fármaco que vaya a tomar, más lo que es morfina y lo que es opioide. Sí, alguien, no, yo cuando me dijeron los efectos adversos, escuché la parte gastrointestinal, pero no recuerdo si alguien habló de la hipotensión, porque también es una de las cosas que puede llegar a provocar, puede generar hipotensión. Así que hay que tener cuidado, más que nada en los adultos mayores que recién comienzan con estos tratamientos, aunque sea tramadol, pero bueno, eso tenemos que tener recaudos con respecto a eso también. Eh, ¿Morfina, profe, o solamente tramadol? ambos, sí, ambos. La El morfina tema de la generalmente morfina, lo que habíamos, bueno, a mí lo que me llamó la atención, bueno, las otras cosas las sabía, pero la dificultad para orinar. tiene Con que la ver con la morfina, parte una de de los las reacciones que esfínteres. puede llegar a tener. ¿Eh? Sí, tiene que ver con la parte de los esfínteres, de la contracción de Sí, esfínteres. pero que tenga dificultad para orinar me pareció medio. No lo sabía directamente. No todos los pacientes, pero es una de las cosas que puede llegar a Una reacción que ocurrir. puede llegar a tener. No Sí. es de las que más van a ocurrir. cuando Lo hace más frecuente, bloqueo, como María. ya vimos, vómitos, náusea es lo más frecuente que tenga ese paciente, que puede ir acompañado de hipotensión, ¿sí? Profe, La constipación también. a eso iba a decir, también se Sí, constipan. Es muy normal Claro, que se constipen. sí, por eso muchas veces también en el paciente que es ambulatorio, además, lo que podemos ayudar nosotros es con respecto a lo que es la dieta, por ahí que el paciente consuma más fibra, que por ahí que tenga, que camine, que se mueva, que no esté tan estático, que no ¿sí? coma quesos, por Que toma ejemplo. mucha agua, ¿sí? Eso también ayuda a que no se constipe. Y muchas veces si no se utiliza algún laxante como la lactulosa, que recuerden que era uno de los que era más suave, para decirlo de alguna manera, que no va a complicar mucho más su patología y que va a hacer que el paciente tenga una buena calidad de vida, ¿sí? Porque constipado no puede vivir. Pero bueno, hay que tener todos los recaudos que se van a ir tomando respecto, también los tiene en cuenta el médico con respecto a cuando hace la prescripción, ¿sí?
Bueno, los síntomas de alerta, acá cuando toman analgésico, bueno, la aparición de algún efecto adverso que no lo pueda tolerar, y obviamente que ese paciente que se prolongue demasiado, un vómito además, eso va a tener que ver al médico y bueno, y consultar a ver cómo sigue con su tratamiento. Muchas veces son dolores crónicos o dolores generados por patologías como cáncer terminales y demás, o cánceres que están cursando, no necesariamente terminales. Muchas veces recomendamos que acudan a un especialista del dolor, ¿sí? Que les indique un buen tratamiento para el dolor, que no tenga tanta cantidad de opioides y demás, lo van a ir regulando y el paciente tiene una mejor calidad de vida, ¿sí? Va a mejorar un montón, ¿sí? Eso también es importante. Respecto, bueno, yo veo que estamos medio cerca y no avanzamos mucho, pero quería... Bueno, con respecto, les hago así como para que cerrar esto, con respecto a la furosemida, bueno, tenemos es un diurético. Este diurético nosotros teníamos que tener en cuenta algunas cosas, bueno, primero que vienen en ampollas y que vienen en comprimidos, que me pusieron de 80 miligramos, 40, eso sí, y Hasta de 20. sí, en algunos casos hay de 20. Antes venía en gotas, esta es una de las formulaciones en gotas que se usaba para cardiopatías pediátricas, se dejó de elaborar. Es una de las cosas que nosotros preparamos de magistrales por ser una formulación huérfana, ¿sí? Porque quedó sin elaborar por ningún laboratorio. No era redituable, teníamos muy poco consumo, entonces como que lo discontinúan, entonces los farmacéuticos nos hacemos cargo de esta medicación. Bueno, lo vimos que a estos pacientes, primero también aconsejarles el tema del tratamiento, ¿sí? De no respetar los horarios, obviamente, que le digo al médico, no es conveniente que un diurético se tome por la noche, ¿sí? Porque ese paciente va a estar toda la noche orinando y no va a poder descansar, no va a poder dormir, y nuestro paciente necesita poder dormir, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. ¿Qué podía pasar cuando un paciente tomaba un diurético de forma descontrolada? ¿Qué le puede llegar a pasar? Una deshidratación, Una los deshidratación. electrolitos. Es un poco de las cosas que tenemos que marcarles como alerta, ¿sí? Que pueden aparecer este tipo de deshidratación. Siempre que respete las cantidades indicadas por el médico y ante cualquier duda que consulte, no se quede con la duda. Generalmente, ¿con qué diagnóstico le vamos a dar primero para que nos ubiquemos? Este diurético. ¿Con qué Hipertensión diagnóstico? arterial. El tema de la presión arterial para ayudar a lo que es un muñeca o Con hipertensión, para que el normalmente paciente... Claro, la hipertensión. Entonces, Sí. nosotros vamos a hacer hincapié en esto, en lo que es la hipertensión, se los vamos a dar para estos tratamientos. Entonces, bueno, que se controle, como le dijo al médico, normalmente cuando recién comienzan el tratamiento, más que nada aclarárselo, cómo se tiene que ir controlando la presión arterial, la TA, todos los días o según le indicó el médico para ver cómo va. Y bueno, ¿qué le aconsejarían ustedes con respecto a su vida personal o qué tendría que corregir si tiene hipertensión, está con un diurético? ¿Qué le dirían a ese paciente? Sobre todo el tema de no tomar con sal, comer con sal, no usar sal, sodio, Hacer y la ejercicio. hidratación sobre todo. ¿Y qué otra cosa? Tomar Aparte, caminar, hacer ejercicio. actividad física, caminar. Actividad física. Bueno, entonces eso más o menos estaríamos ahí cerrados, ¿sí? En lo que los pacientes pediátricos lo utilizamos nada más que para cardiopatías congénitas generalmente, distintos tipos, bueno, pero normalmente lo hacemos en gotas, a veces no tenemos gotas, no tenemos para preparar gotas, lo hacemos en sellitos, pero tratamos de tener esta formulación disponible para cuando se necesite para un caso así, puntual. También se utiliza mucho para el tema del edema. Claro, pero Edema. eso va acompañado siempre de algo sí, pero a veces cardiológico. sí, a veces no es necesario que tengan problema de la tensión arterial, pero sí más con el tema de las personas mayores que tienen problemas cardiológicos y tienen edema en los miembros
Sí, inferiores o superiores. y por eso se utiliza el diurético. Por ejemplo, Ese- no solamente, sí, todo lo que es cardiovascular, vamos a tener el diurético. Y los distintos diuréticos, recuerden que teníamos distintos. Solamente puse acá el del ASA, el que actuaba en el Y de tenemos techo la alto, el que era La hidroclorothiazida, la hidroclorothiazida. caridona. ¿Y qué efecto adverso tiene este diurético? ¿Qué es lo que perdemos? Hipocalemia, Mari. Sí, muy bien. Se pierde potasio. El potasio, sí. Bien. Yo vi, habían escrito bastantes y eso lo habían puesto casi todos, así que los trabajos, porque eran 19 que entregaron. Así que corregí algunos y otros los estuve mirando, porque bueno, ya se me hacía como cerca de la 1 y no iba a poder terminar, pero los estuve viendo para poder hacer las devoluciones ahora y que a ustedes les quedara claro eso. Bueno, el acenocumarol es un poco, acá hacemos hincapié a una cosa, es parecido a la heparina porque, bueno, es un anticoagulante oral, ¿sí? Pero O como el acá, bueno, rivaroxaban. claro, hay otros que son más modernosos ahora, Pixaban, bueno, hay unos cuantos, pero este tiene la particularidad que viene de 4 miligramos, de 1 miligramo, y que hay que ir corrigiéndolo según los valores del RIM, ¿recuerda? ¿Sí? Y se deben hacer análisis de sangre Análisis de sangre hasta seguidos. 10 días de diferencia. Claro, Dentro eso de para los 10 ir a días una para vez, hacer un control. claro, eso es para ir regulándolo y poder encontrar la dosis exacta que requiere ese paciente. Bueno, el riesgo que tenemos acá o la alerta es la hemorragia, al igual que la heparina o la enoxaparina que vimos, ¿sí? Que haga hincapié en eso nuestro paciente. ¿Ustedes pusieron alguna otra cosa que me quieran decir sobre... Que puede aparecer de 1 a 5 días después de tomar el medicamento, sangrado nasal, de encía, genital, vómitos, tos con sangre, heces y orina con sangre, hematomas o sangrado en articulación. Es Sí, lo que bueno, pusimos. eso tiene, o sea, no debería aparecer, pero bueno, tiene Pero que puede llegar a aparecer. aparecer. Sí, son efectos adversos que pueden llegar a aparecer, Rosa. Y en ese caso se disminuye la dosis, ¿no? Sí, el médico tiene que, sí, disminuir la dosis y ver que tampoco por ahí puede ser no sé qué patología podría llegar a tener el paciente. Hay que ver un montón de cosas, pero normalmente se va a disminuir la ¿Y hay dosis. A mi algún abuela se lo antagonista del dieron, por ejemplo, y acenocumarol? tuvo una trombosis. Después de una trombosis la medicaron con eso mismo. Exactamente, cuando se te forman coágulos, hay que darles anticoagulantes para prevenir todo ese tipo de episodios. A mí me haría ACV, ponerle, tomo, ahí me dieron en vez del acenocumarol, me dieron rivaroxaban y el clopidogrel a la sí, noche. también, antiagregante plaquetario, Bien. clopidogrel, también se dan para evitar, es para la prevención de estos eventos que puedan ocurrir. Eh, algo para decirle al paciente con respecto al momento de la ingesta. Que lo tome con un vaso de agua. Bien, ¿y algo más con alimentos? ¿No encontraron nada con respecto a alimentos, con respecto a algo particular que pudiera hacer alguna interacción? ¿Las hojas verdes puede ser, María, o no? Sí, las hojas verdes. ¿Qué es lo que tienen las hojas verdes? Tienen, ay, no me sale ahora. Creo que era La la vitamina, Esa, K. la vitamina K. la vitamina K. Sí, entonces no se puede, hay que evitar el uso conjuntamente con la vitamina K y con algunos otros anticoagulantes, lo mismo que les dije con la heparina o la enoxaparina, ¿sí? Sí, yo Bien. me acuerdo Claro, que me dice que no A pueden. Mirono siempre le decíamos que no le podíamos dar nada de hojas verdes, por eso siempre me acuerdo. Bueno, con Lo respecto a que la vitamina, veíamos, María, con el tema que no puede interaccionar con la heparina, con el clopidogrel, la exacto, ticlopidina o ácido salicílico sí, derivados del ácido salicílico, como sí, la porque también tienen, o aspirineta. sea, potenciamos el efecto. A ver, todos tienen efectos por otros mecanismos de acción, pero tienen el mismo efecto. Entonces, es como que nosotros estamos incrementando Te hago una el pregunta, efecto. ¿cuál es el jugo de grosella? Porque dice que no puede interaccionar con el jugo de grosella. Y groselas Es una son fruto rojo, ¿no es? Como frutos un fruto, rojos, sí. como un fruto rojo, uno Ah, chiquitito. Está en el sur eso.
que hacen mermelada de grosela y Sí, de me parece que sí, rocamoqueta. en el sur, sí, yo lo he visto, por eso Sí. no, acá en esta zona no hay, pero sí No, lo no he hay, visto en en algún el sur. lugar, lo he visto, pero bueno, son unos frutos chiquititos, sé que es uno de los frutos rojos, pero bueno. Aguárdenme un segundito que ya estoy. Vení, bombón. Bueno. María, una de las cosas que me acuerdo cuando... ¿Está María ahora? Sí. Una de las cosas que me acuerdo cuando tenía mucha anemia, me daban un té, mirá lo que era, me acuerdo que era como una corteza del árbol y se llamaba corteza de árbol encino o algo así. Hasta ese punto mi mamá me hacía un té. No sé de qué sería la corteza, pero sí puede ser. A Pero ver, buscalo, vas a ver qué es. voy a buscarla. Sí. Hay muchos té que nos pueden ayudar, obviamente, que muchas hierbas, digamos, que tienen usos medicinales y que pueden ayudar a las distintas patologías. Hay muchas que son diuréticos y son Té de naturales por encino, ahí. se llamaba té de encino. Encino. Sí. Era una corteza. Bueno, Porque mi médula fabricaba los glóbulos rojos y no tenían fuerza, entonces estuve un montón de tiempo. sí, hay que fortalecer mucho cuando pasa eso, porque muchas veces cuando es mala absorción es otra cosa, pero Claro. cuando hay problemas ya de la médula, se complica un poco más. Ahora vieron todos los pacientes que son, por ejemplo, vegetarianos, que no consumen nada de carne, también tienen deficiencias de hierro en algunos pacientes y de B12. Que estás en la carne y entonces sí hay que suplementarlos a esos pacientes. Obviamente que normalmente esos pacientes hacen controles con los nutricionistas. Creo que todos tendríamos que tener controles de los nutricionistas y tener controlada la medicación, ya seamos vegano, vegetariano o no, pero todos tenemos que tener una alimentación saludable, digamos, y bueno, muchas veces quien nos pueden ayudar para que sea bien completa, obviamente que son los nutricionistas. Y no por ahí seguir, ya que esto se los digo, seguir esas dietas que aparecen, que se hacen famosas, la de la luna, la del astronauta, la de la NASA y todas esas cosas que van surgiendo con el tiempo y no sería lo más adecuado. Cada paciente, un poco todo lo que es la parte de vitaminas que nosotros estuvimos viendo, de minerales, eso nos proveen las verduras o vegetales en general, bueno, también casi todos los alimentos. Entonces necesitamos un control de todo eso para tener una vida saludable, obviamente. Bueno, nos queda la vitamina K, sí, a grandes rasgos. ¿Alguien me puede contar qué se acuerdan de la vitamina K? ¿Mucho? ¿Nadie se acuerda? Que es un coagulante, profe, que es el que se le administra a los bebés cuando recién nacen. Bien, ¿alguien tiene algo para decir? Porque la de 10 se usa para adultos. Claro. Bueno, ahí está, vamos a empezar por ahí. Bueno. Entonces, Yo ahí tengo de 2 tenemos, viene la de viene la K, vitamina K de 1 y vitamina K de 10. Ambas vienen en ampollita, ¿sí? ¿Cómo? ¿Alguien me habló? Yo le he equivocado, por eso yo tenía de 2 miligramos y de adultos de 10 y de niños de 2 miligramos. Lo debo No, tener de equivocado. 2 mililitros me parece que es la ampollita, que puede ser eso. Está bien, está bien. Debe Sí, ser seguro me confundí. Bueno, eso es lo que estás diciendo recién. Bueno, tengo muchos inconvenientes que muchas veces se confunden lo que es los mililitros con los miligramos de la dosis, ¿sí? Entonces quieren la de 0,5. La de 1 generalmente viene de 0,5 mililitros, ¿sí? Y entonces quieren, muchas veces el personal de enfermería te lo pide mal y piden la de 0,5. Pero no es de 0,5 miligramos, porque muchas veces las chicas vienen a preguntarme, sino es de es la de 1
pero en 0,5 mililitros. Entonces, como que eso es lo que se confunde, digamos. Así que tengan cuidado cuando les soliciten, porque muchas veces pasa eso, que como que se equivocan. ¿Y por qué se las dábamos a los bebés cuando están recién nacidos? Para evitar la hemorragia. Hemorragia, sí. Bien, Para evitar la hemorragia, Mari. claro. ¿Qué pasa con la coagulación de un bebé? Que no tiene. No está desarrollado. Claro, Como no está muchas de las desarrollado. partes, todo lo que es el aparato digestivo, respiratorio, un montón de cosas no están desarrolladas. Entonces, todo el tema de la medicación es muy delicada porque los pacientes no están, no es como un paciente adulto en el cual nosotros vamos a encontrar un montón de cosas que ya están formadas, digamos, que va a metabolizar bien, que va a absorber bien. Entonces las dosis en los pacientes pediátricos tienen que ser muy bien ajustadas, ¿sí? Bueno, y en este caso sí lo hacemos para evitar la enfermedad, o sea, que el paciente forme coágulos, ¿sí? Digamos que eso sería porque la cascada de coagulación no está formada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si un paciente tiene una deficiencia? ¿Vieron que le subí algo de la vitamina K que no subió una de sus compañeras? ¿La leyeron? No lo subí yo. Lo subió una de sus compañeras. Yo lo subí de un paciente en el cual hubo un error de medicación y se olvidaron de poner la vitamina K que le había pasado. Está en el grupo. Cualquier cosa, fíjense y mírenlo porque está interesante. Entonces, si a un paciente no le colocan la vitamina K, bueno, tiene, en ese caso un bebé, es propenso a tener obviamente hemorragias. Todo por esa inmadurez que vimos También se de todos reduce los la sistemas. fuerza de los huesos, ¿no? Puede ser que también Sí, influya. porque tiene que ver, la vitamina K también influye, recuerden que nosotros lo vimos, pero pacientes adultos, conjuntamente con el calcio y el fósforo, para todo lo que era la estructura, digamos, de la parte ósea y Te lleva muscular a de una, nuestro cuerpo, el te puede sostén, llevar sí, a una osteoporosis. sí, sí, sí. Por eso generalmente los tratamientos de osteoporosis no van a ver que están acompañados de estas vitaminas, no solamente es de calcio, porque es como que hay como ese error equívoco de decir em, que el calcio, por falta de calcio tenemos osteoporosis. No solamente por falta de calcio, necesitamos la vitamina K también, necesitamos el fósforo, es todo un conjunto, ¿sí? Es como que tenemos que tener todas las cosas para que ese hueso crezca fuerte y sano, ¿sí? Y pueda sostener todo lo que es la musculatura. Y nuestra musculatura también tiene que estar fuerte, digamos, por eso también la importancia de la actividad física. Todo influye con todo, lamentablemente es así. Todo muy Así que conectado, bueno, sí. sí. Así que bueno, eso tenemos que tenerlo bien, bien clarito. Bueno, la receta obviamente que estaba con receta médica, ¿sí? Generalmente cuando son ampollas son pacientes hospitalizados, apenas, bueno, el paciente nace, apenas no sale de la sala de parto si no tiene la vitamina K. No sé si hay alguna enfermera que haya trabajado en maternidad, que uno puede decir, o en quirófano cuando es una cesárea, pero el paciente sale ya con la vitamina K, ¿sí? Aplicada. Y bueno, y después en osteoporosis también lo podemos utilizar, lo vamos a utilizar también como anticoagulante en algún caso de pacientes adultos que puedan presentar alguna hemorragia, ¿sí? Porque lo que hace cuando tenemos déficit de esta vitamina D puede aparecer problemas de coagulación, obviamente la hemorragia, puede aparecer la osteoporosis y alguna enfermedad cardiovascular también, sí, también puede aparecer por desprendimiento de algún trombo y demás. Eso es un poco de acá lo que le tenemos que decir a nuestros pacientes con respecto a esto. Es muy poco porque van a ser pacientes que están hospitalizados, la mayoría de ellos están hospitalizados,
Eso lo va a seguir el médico, el seguimiento. Así que mucho no tenemos para decirle. Sí, podemos decir el servicio de enfermería, el termo de dispensación, no sé si alguien las vio, pero bueno, son de color caramelo, pues son fotosensibles. No pueden estar expuestas al sol como cualquier medicación, temperaturas menores de 25 grados, sí, pero no lleva heladera, no, ¿sí? En un ambiente seco, fresco y que no esté a la luz, ¿sí? Al rayo del sol, porque muchas veces pasa, miren, me pasó una vez que yo creo que se los había contado, me parece que se los conté, con respecto a que un servicio estaba en remodelación y cuando voy al office de enfermería encuentro que tenían un vidrio, le habían puesto un nylon, no, perdón, un papel afiche, y habían puesto una estantería donde tenían la reserva de la medicación contra eso, una temperatura que no se pueden imaginar contra ese vidrio. No se habían dado cuenta las chicas. Bueno, ese tipo de cosas hay que evitar en los offices. Cuando uno hace la recorrida por los servicios, tratar de ver esos detalles que son importantes, ¿sí? Que no estén expuestos de esa forma los medicamentos. Bueno, y la receta en este caso es una receta común, obviamente, como lo habíamos dicho, receta médica común, no va archivada, nada, y bueno, en arte está la prescripción médica, obviamente, que nos da el médico. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, No, no. desconecto, Gracias. entonces acá dejo de grabar y cualquier cosa pregunta.